Distinguidos televidentes, reciban nuestro más cordial saludo y esperando que se encuentren disfrutando del más completo bienestar. Hoy Telellano y el programa de opinión nos sentimos muy complacidos, muy orgullosos por tener hoy al doctor Cono Gumina, eminente médico venezolano, reconocido ya internacionalmente, un científico estudioso de todo lo que tiene que ver con las vías digestivas. Él se encuentra en Barinas, donde va a disertar, va a hacer una charla en el auditorio de la Clínica del Pilar sobre el tema hemorragias digestivas. Quiero también, antes de entrar, de conversar con el doctor Cono Gumina, agradecer profundamente a toda la directiva del Diario Los Llanos, muy especialmente a su directora, la licenciada Belki Chacón, por permitirnos hacer el programa hoy desde acá, desde la sede del Diario Los Llanos. Doctor Cono Gumina, muy contentos, muy orgullosos, toda Barinas pendiente. Hay una conseja, doctor Cono, que reza que nunca es tarde cuando la dicha llega. Y hoy pues los barineses tenemos, ¿verdad?, la satisfacción de contar siempre a la gente en la expectativa, ¿cuándo viene el doctor Cono? ¿Cuándo lo vas a entrevistar? Pues bien, ya tenemos hoy la oportunidad para conversar con usted. Bienvenido y un saludo para todos sus coterráneos. Muchas gracias, Rubén Darío, por esta invitación a tu prestigioso programa que ya por los comentarios cada vez es más importante, muy escuchado y ya tiene una gran audiencia a nivel de la colectividad barinesa. Como muy bien dijiste, yo estoy invitado hoy para dar una charla sobre hemorragia digestiva, que es un tema de mucha actualidad, porque hasta hace muy pocos años, con la evolución de la endoscopia, prácticamente no teníamos todo el arsenal terapéutico para actuar en la hemorragia digestiva y cambiar la evolución natural de esta enfermedad. Porque la hemorragia digestiva tenía antiguamente una alta morbimortalidad, una mortalidad muy alta, porque los médicos no teníamos cómo actuar al frente de una hemorragia digestiva. Cuando llegaba un paciente con una hemorragia digestiva, había que transfundirlo. Yo recuerdo que cuando yo comencé a trabajar acá en Barinas, había uno de mis amigos de infancia llegó con una hemorragia digestiva. Y recuerdo que lo único que se le ofrecía era transfusiones de sangre y un cirujano al lado por si acaso había que operar. Si el paciente no dejaba de sangrar espontáneamente, había que operar. Ya hoy en día todo eso ha cambiado. Claro. Y justamente gracias a la tecnología, a la endoscopia y a toda una serie de accesorios que tenemos para identificar las lesiones y para actuar sobre ellas. Ahora, doctor Cono, si tomamos en cuenta que la hemorragia digestiva se origina por la pérdida de sangre en cualquiera de los segmentos donde va el tubo digestivo, desde el esófago hasta el ano. ¿Cuáles son esas causas, doctor Cono? ¿Por qué? Entonces, nosotros dividimos la hemorragia digestiva en superior e inferior y posiblemente en el futuro cambiemos para hemorragia digestiva superior, media e inferior. La hemorragia digestiva superior es la que abarca el esófago, el estómago, el duodeno, hasta un sitio que se llama el ángulo de Treitz. De allí hacia atrás es hemorragia digestiva superior. Pero ¿cómo ustedes, los especialistas, cómo diagnostican la pérdida de sangre? ¿Cómo hacen ustedes, los especialistas, para detectar sangre en el estómago? Nosotros detectamos con las manifestaciones que nos dice el paciente. Un paciente llega con un vómito de sangre, eso se llama hematemesis. El paciente llega porque comenzó a evacuar de color muy oscuro, negro, como petróleo, eso se llama melena. Y esas son las manifestaciones del sangrado digestivo. Puede llegar también evacuando coágulos de sangre, y entonces se llama hematoquesia. Y puede ser que esté sangrando en forma roja, rutilante, por el ano, y eso se llama rectorragia. ¿Y cómo hace para detectar? Porque puede ser que un paciente, doctor Cono, haya tenido una ingesta
de, de, de hierro, ¿verdad? Algunas vitaminas de hierro, alguna otra medicina que produce, que puede convertirse, al momento de eso se convierte en color como un negroide. Entonces, justamente el interrogatorio es fundamental. Todavía nosotros los médicos tenemos que interrogar al paciente. La base del diagnóstico, el diagnóstico todavía se basa en el interrogatorio y en un buen examen. Una persona que coma bastante espinaca. Entonces, una persona que está tomando bismuto, una persona que está tomando hierro, una persona que haya consumido algún alimento rojo como la remolacha, patilla, en algún momento pudiera confundirse, porque cuando usted ingiere remolacha y ve el baño, ve que se colorea el agua de color rojo y se preocupa, dice estoy sangrando. Y resulta que cuando uno interroga, le pregunta al paciente, pues a veces el paciente no recuerda lo que comió. Y cuando uno le pregunta, ¿usted comió tal cosa? ¿Usted está ingiriendo hierro? ¿Usted está ingiriendo alguna vitamina que contenga hierro? ¿Está tomando algún tratamiento que tenga bismuto? Entonces uno dice, esa es la causa por el cual. Pero si el paciente no está tomando justamente ninguno de estos medicamentos, por el contrario está tomando un antiinflamatorio por algún problema traumatológico, por algún dolor, por algún dolor de tipo reumático, que esté tomando un grupo de medicamentos que se llaman AINES, que quiere decir antiinflamatorios no esteroideos, o que esté tomando también un medicamento dentro del grupo de los esteroides, sabemos que estos medicamentos son ulcerogénicos. Los pacientes producen sangrado. Entonces, la habilidad del médico que envía estos medicamentos es darle protección al estómago de este paciente con muchos medicamentos que existen en el mercado. Doctor, ¿cómo hacen para hacer una diferencia? Porque usted decía al inicio que la hemorragia se podía denominar alta o baja. ¿Cuándo es alta y cuándo es baja? Es alta, las manifestaciones de la hemorragia digestiva alta son el vómito de sangre, puede ser un vómito en borra de café, es las manifestaciones clínicas, el dolor, el antecedente del paciente. Si tenemos un paciente que tiene un antecedente de una cirrosis hepática, sabemos que este paciente, si hace una hemorragia digestiva, la causa más frecuente es que sus varices esofágicas que desarrollan se pueden romper y es la causa de la hemorragia. Si el paciente está recibiendo antiinflamatorio, sabemos que puede ser una úlcera, si es una úlcera gástrica o puede ser una úlcera duodenal. Y ya el diagnóstico preciso de la causa es a través de la endoscopia. Doctor, cuando esta hemorragia alta, ¿cómo que se produce desde un ángulo? Me llamó la atención cuando estaba investigando para conversar con usted. Exacto. ¿Qué ángulo es ese, doctor? Ese ángulo es donde termina el duodeno y comienza el yeyuno, el intestino delgado. El intestino delgado nosotros lo dividimos en duodeno, en el yeyuno y el ilion. Es un segmento del aparato digestivo que es bastante largo, aproximadamente, hay variantes anatómicas entre 6 y 8 metros, mide el intestino delgado. Entonces él está allí acomodado en una forma como de acordeón, y entonces se acopla, y por eso es que dice, ¿cómo algo tan largo entra allí? Porque él se amolda y toma una característica muy elemental, que es una forma como un acordeón. Entonces allí él se acopla, y entonces las hemorragias que vienen desde ese ángulo hacia abajo son las hemorragias digestivas inferiores, y las que se ocasionan desde ese ángulo hacia atrás son superiores. Doctor, entonces, ¿cuáles son las razones? ¿Por qué cuando usted habla, se hacía referencia, por qué la sangre procedente del duodeno o el yeyuno que usted llama, por qué se vuelve negra? Porque se digiere, da tiempo a la digestión. Nosotros lo vemos muy frecuentemente cuando vemos la morcilla. La morcilla es sangre que ya está digerida y es negra. Entonces justamente cuando la sangre viene del esófago, viene del estómago o proviene del duodeno, entonces da tiempo a que se digiera y la sangre digerida se convierta a un color negruzco. Mientras que la sangre que se ocasiona
del aparato digestivo inferior, del colon, del intestino delgado, no da tiempo al proceso de digestión. Entonces, cuando aparece de un color rojo rutilante, o sea, rojo o en forma de coágulos de color vinoso. Entonces ya allí uno dice, este sangrado debe ser inferior y no debe ser superior. Excepcionalmente, en las hemorragias digestivas superiores, en las úlceras duodenales, que cuando se rompe un vaso arterial, ese paciente, el volumen de sangre es tan grande que no da tiempo a que se digiera y puede evacuar rojo, pero ese es un paciente que viene en muy malas condiciones, viene en shock, viene con la tensión muy baja, y entonces un paciente que tiene una hematoquesia, se llama cuando sangre roja aparece a través del recto, mezclado con las heces y con coágulos, y un paciente chocado, con la tensión muy baja y con cifras de hemoglobina muy bajas, uno puede inferir de que el diagnóstico puede ser una hemorragia por una úlcera duodenal. Doctor, usted como un especialista en las vías digestivas, ¿cuáles son las causas más sobresalientes acá, digamos, en este trópico, en Venezuela? ¿La alta o la baja? Yo creo que tenemos las dos. Es más frecuente la alta que la baja. La hemorragia digestiva superior es más frecuente que la baja. Pero la causa más frecuente en hemorragia digestiva superior son las úlceras gastroduodenales, enfermedad ulceropéctica. Ocupan más del 50% de las causas. Y luego vienen las malformaciones arteriovenosas, vienen después un síndrome que se llama de Mallory-Weiss, que es la ruptura de la unión entre el esófago y el estómago por vómitos incoercibles. Y también están después las causas inferiores. En las causas inferiores están la enfermedad diverticular, los divertículos. La causa más frecuente de hemorragia digestiva inferior son los divertículos. Después viene el cáncer, vienen también las malformaciones arteriovenosas, que son unas pequeñas malformaciones justamente venosas que se llaman angiodisplasia, se pueden llamar también ectasias vasculares o malformaciones arteriovenosas. Eso es en términos general lo que más nos interesa conocer como causa de hemorragia digestiva. Doctor Coroy, ¿dónde es más frecuente? ¿En los niños, adolescentes o adultos? Varía totalmente tanto en los niños como en los adultos. La hemorragia digestiva es más frecuente en el adulto que en los niños. Pues las causas más frecuentes en los niños son causas más bien congénitas y algunas veces la gastritis hemorrágica asociada a algún medicamento. Es poco probable pues, ver enfermedad ulceropéctica en los niños, ver enfermedad diverticular en los niños, porque esas son enfermedades prácticamente de los adultos. Doctor, ¿cuáles son los pacientes hemodinámicamente inestables? El paciente hemodinámicamente inestable es el paciente que llega con hipotensión, con la tensión muy baja, que llega taquicárdico y que llega disneico. ¿Por qué? Porque al sangrar masivamente, entonces se pierde mucho volumen que está dentro del espacio vascular. O sea, la sangre que se pierde hace que colapse el sistema circulatorio. Entonces baja la presión arterial y el corazón se defiende aumentando la frecuencia cardíaca para poder mantener el volumen de sangre, ese poco volumen que queda porque se ha perdido el volumen por la hemorragia. Él tiene que tratar de mantener oxigenados todos los órganos vitales. Entonces aumenta la frecuencia cardíaca para que ese volumen que queda pueda él distribuirlo a los diferentes órganos para que se mantengan oxigenados. Al mismo tiempo el paciente está pálido y está disneico. Eso es lo que nosotros llamamos un paciente que está hemodinámicamente inestable, y es justamente cuando tenemos que reanimar a este paciente tomándole una vía. Es lo primero que se hace cuando llega un paciente con una hemorragia digestiva y está hipotenso, está pálido, está sudoroso, está taquicárdico, tomarle una vía, colocarle un catéter en una vena y expandirlo rápidamente con soluciones. Se pueden usar
o cristaloides, que son las soluciones que uno conoce, suero fisiológico, o puedes utilizar también coloides, que son otro tipo de expansores para mantener justamente el volumen sanguíneo y poder mantener la presión arterial. Doctor, en los niños hay algunos casos que se pueden detectar cuando la madre está amamantando al hijo por medio del pezón. La hemorragia, ¿puede transmitirla? No. No. No se puede transmitir así. Sí. A través del pezón, que sangre el pezón. Que es ahí. Pero que sangre el pezón de la mamá. Exacto, que sangre. Sí, no, esa cantidad de sangre que pudiera deglutir el niño, esa se digiere y prácticamente puede transformarse, pero tiene que ser un volumen suficiente para que coloree las heces de color oscuro, para que se transforme. Por lo general, la mamá se percata. Doctor, vamos a ir a una pausa, ya nos están haciendo señas. Y al regreso no quiero dejar tratar con usted porque ahora, como conocemos lo tradicional de las endoscopias tradicionales y las virtuales, ahora se ha sumado una nueva opción, una nueva alternativa, que es una cámara que el paciente ingiere y dura 7 o 8 horas dentro del estómago en esa cámara. Entonces vamos a conversar sobre eso, de esos adelantos y cuáles son los países, si ya está en Venezuela también. Estamos conversando con el doctor Cono Gumina, hoy de visita en Barinas, y estamos conversando sobre el tema las hemorragias digestivas. Ya regresamos. Seguimos conversando con el doctor Cono Gumina y, doctor, quedaba esa inquietud. Hay una expectativa, ya creo que en muchos países, sobre todo en España, está aproximadamente hace unos pocos años, porque esa nueva alternativa después de la endoscopia y la virtual, ahora esa alternativa que yo le decía en el segmento pasado, sobre esa cámara que se le ingiere al paciente. Háblenos un poco sobre eso. Esa es la cápsula endoscópica. La cápsula endoscópica. Sí. La cápsula endoscópica definitivamente es una tecnología muy novedosa, muy interesante, y es factible que en el futuro los endoscopios pudieran llegar a desaparecer. Y todo se va a trabajar a través de la cápsula endoscópica. La cápsula endoscópica es una tecnología israelita, la cual consiste justamente en una microcámara que está colocada dentro de una cápsula que mide 1 centímetro aproximadamente y va disparando más o menos como 4 disparos por segundo, toma 4 fotos por segundo y se deglute, y usted puede visualizar hoy en día todo el aparato digestivo. ¿Por qué dura tantas horas dentro del estómago? Justamente porque la cápsula, primero, el paso que hay desde la faringe o desde el esófago hasta el estómago es un paso muy rápido. Y entonces hubo que tratar de desarrollar una técnica que disparara fotografías muy rápido, porque ese paso es muy rápido. Y entonces hay una cápsula que es para esófago. Nosotros ya la tenemos disponible, se está utilizando mucho, y justamente ahorita en el Congreso se presentaron varios trabajos de cápsula para el diagnóstico de varices esofágicas en pacientes cirróticos. El paciente cirrótico es un paciente de mucho cuidado, un paciente muy delicado, es un paciente que no tolera mucho la sedación, las endoscopias, tienen un poquito de riesgo en esos pacientes, y entonces este es un método que es totalmente inocuo, pues lo que hace es deglutir la cápsula y de una vez se pasa después. La cápsula tiene por fuera todo un dispositivo que es donde se va grabando todo el estudio, y después ese dispositivo se coloca y se descarga en una computadora y se ve todo el video del aparato digestivo. Y se percibe mejor que con la endoscopia.
o con la colonoscopia. Tiene una calidad de Porque imagen cuando muy buena. cuando el paciente, claro, usted tiene que sedarlo para hacerle la colonoscopia o la endoscopia. Para la cápsula, No hay que sedar al paciente. El paciente deglute la cápsula y se va para la casa y regresa a las 6 horas cuando ya se supone que la cámara... eso no le produce náusea. Nada, No. eso no produce nada. Porque en este caso, sedan al paciente y cuando uno despierte ya le han hecho la endoscopia. La endoscopia. Sí, la endoscopia lo que tiene es la parte terapéutica. Por eso es que digo que en el futuro quizás la endoscopia diagnóstica no va a existir y va a existir solamente la terapéutica. Y se está trabajando en un modelo de una cápsula que tiene pinza, tiene tijera, tiene todo el arsenal que nosotros utilizamos en nuestras endoscopias terapéuticas y que quizás la vamos a manejar desde fuera como tipo Nintendo. Nosotros vamos a ir viendo en la cámara, la proyección en una pantalla Y desde y desde afuera vamos manejando la cápsula y cuando vemos la lesión, entonces sale el asa, cortamos el pólito, vemos, saca una aguja y vemos dónde está el sitio de sangrado y hacemos la esclerosis, la hemostasia de la hemorragia, pero eso es todo en proyecto, todavía no. ¿Ya en Caracas está esa cámara, doctor? Sí, en Caracas ya está disponible, en nuestra unidad está disponible la videocápsula. La cápsula ahorita, la indicación formal es para evaluar el intestino delgado. Es la más, porque el intestino delgado no había forma de evaluarlo hasta hace pocos años. El intestino delgado era un rompecabezas para el gastroenterólogo. Cuando llegaba un sangrado del aparato digestivo que se sospechaba que era el intestino delgado, mire, esas personas eran transfusiones y transfusiones, no había forma de detener el sangrado y muchos de estos pacientes paraban un pabellón y en el mismo pabellón, como son lesiones muy pequeñas, el cirujano no se percataba dónde podía estar el sangrado, hacía una resección muy amplia pensando que allí podía estar la lesión y después a los 3 días el paciente volvía a sangrar. Entonces, con esta novedad, el paciente se detecta el sitio del sangrado y de una vez después pasa a una terapéutica porque ya hay endoscopios para el intestino delgado que se llaman enteroscopios, entonces uno puede llegar y hacer cauterización, puede hacer terapéutica, puede tomar biopsia, puede detener sangrado, todo esto con la cápsula. La cápsula de colon ya está disponible en el país, ya se están haciendo los primeros casos, las primeras casuísticas. Pero muy pocos países la tienen, doctor. Muy pocos Estaba países, leyendo que eran unos 10 países. Sí, apenas. nosotros ya la tenemos. Venezuela la tiene. Venezuela tiene la cápsula de colon y todavía no es una técnica muy para uso, está muy experimental todavía. ¿Por qué? El problema es el costo de la cápsula. La cápsula es muy costosa. La cápsula puede estar costando más o menos unos casi 2.000 bolívares fuertes solamente la cápsula. Y eso quiere decir que se le va a incrementar al paciente. Al paciente. Entonces es preferible ya hacer una colonoscopia, que todavía los costos son mucho menores que una cápsula y su lectura, y también de una vez puede uno hacer la terapéutica. Doctor. Solo para intestino delgado sí creo que debe utilizarse la cápsula. Doctor, en Venezuela, uno cuando conversa con un amigo, familiares, por lo regular, donde más se detecta irregularidades en la parte estomacal, en la vía digestiva o en las vías coronarias. Aquí en Venezuela, ¿cómo se está presentando el problema de las diarreas digestivas? Muy frecuente, doctor. La diarrea es el pan nuestro de cada día, es una causa muy frecuente de consulta. Y nosotros sabemos que a pesar de que tratamos de educar, de prevenir, todavía las normas de salubridad no las estamos cumpliendo. Comenzando por el agua, nuestra agua es muy contaminada. Nosotros sabemos que tenemos una alta incidencia de infección por Helicobacter pylori. Sabemos que el Helicobacter pylori se adquiere a través del agua contaminada. Hay trabajos donde se dice que en personas asintomáticas de vía digestiva, a las cuales se les hizo una endoscopia para detectar el Helicobacter, prácticamente casi el 60%, 70% de esa población que se estudió
tenían la infección por Helicobacter pylori siendo asintomática. Después están las parasitosis intestinales, todavía son el pan nuestro de cada día, y estamos viendo parasitosis que pensábamos que no existían en nuestro país o que estaban prácticamente ya desaparecidas, y vemos ahora que ya de nuevo hay un repunte de todas estas parasitosis. Entonces, doctor, en definitiva, esta cámara va a ser el cambio tecnológico de la vía digestiva. De la vía digestiva. Yo creo que en el futuro, tal como te dije, la endoscopia puede llegar a desaparecer como tal y se va a hablar solamente de cápsula diagnóstica y terapéutica. No es muy cercano, todavía falta mucho. Doctor, estamos llegando al final. Es agradable conversar con usted sobre todos estos temas, ¿verdad? Que a veces uno lo que hace es prepararse o leer, pero que no es la especialidad de uno, pero que uno tiene que conocer un poco de todo. Doctor, nadie quiere estar enfermo. Todos queremos estar sanos, eso es obvio. Pero a medida que uno va observando que a medida que pasa el desarrollo del mundo, hay más enfermos, se enferma más la gente. Hay más pacientes permanentemente. La gente se enferma constantemente. Yo quisiera tocar un punto que quizás a lo mejor no tiene mucho que ver con las hemorragias digestivas, pero un punto del cual me compete y estoy muy involucrado, que es con el cáncer. El cáncer, definitivamente, nosotros, por más de que estemos luchando contra el cáncer, estamos totalmente desarmados. ¿Por qué, doctor? Acabo de revisar un libro de un escritor americano donde hablas de la centuria del cáncer. Y lo que se avecina en cuanto a cáncer es algo impresionante. Impresionante. Se dice que dentro de unos 20 años la mitad de los hombres van a tener cáncer y de cada 100 mujeres, 40 van a tener cáncer. O sea que el 37 al 40% de las mujeres entre unos 20 años, 30 años, van a tener un tipo de cáncer. ¿Qué está produciendo eso, doctor? Y nadie sabe, pero definitivamente la alimentación. Debe ser la alimentación, los productos que se están utilizando, los herbicidas, todos estos productos que se utilizan para poder obtener buena calidad en los alimentos, la manipulación genética de estos alimentos parece ser que están influyendo. Entonces a veces uno observa, doctor Cono, que las empresas, las compañías que crean, que generan, que originan como usted lo llama, los insecticidas, a veces la gente en la calle, no comas mucha mora, perdone, fresa, porque la fresa tiene un herbicida que es un veneno letal, totalmente. Entonces la gente a veces se cohíbe de comer fresa por el herbicida que contiene. Por eso es la tendencia hoy en día. Sí, pero entonces lo que llama la atención es que la empresa que produce el herbicida, esa misma empresa entonces está produciendo la medicina para el cáncer. Es decir, no sé, si puedo emplear un juego, sí, aquello es todo un juego. De que se paga y se da vuelta. Está como las compañías que venden cigarrillos. Ellos colaboran con algunas campañas de investigación de cáncer y ellos siguen produciendo cigarrillos y siguen vendiendo cigarrillos cada vez más, a pesar de la lucha que hay. Entonces lo que hace falta que la humanidad, la sociedad, sí, tenga conciencia. Tiene que ser un movimiento social muy grande para entender el problema de cáncer. Porque eso que usted acaba de decir hoy, mire, eso es alarmante. Muy alarmante. Muy alarmante. De 100 mujeres, 40 van a tener cáncer en el mundo. Y de cada 100 hombres, 50 hombres van a tener cáncer. Eso es para salir corriendo. Entonces hay que tratar de hacer mucha prevención y esas son las campañas que tienen todas las sociedades anticancerosas. Hoy en día son campañas de prevención y de pesquisa para tratar cuando cuando uno no puede hacer la prevención de un determinado tipo de cáncer, por lo menos hacer la pesquisa, el diagnóstico precoz, que cuando nosotros sabemos que si usted diagnostica el cáncer en forma precoz es curable. Cuando es avanzado, lamentablemente, ahora, es poco lo que podemos ofrecer. Yo tengo que decirle, porque viene a mi mente cuando usted habla de esas cifras, con razón el gobierno dijo en estos días, la salud en Venezuela está totalmente colapsada.
Y el costo del tratamiento del cáncer es una cosa que no la puede costear nadie. Yo no sé cómo se va a hacer en el futuro cercano con todos los problemas económicos que existen, con todos los problemas que vienen con las compañías de seguros en cuanto al costo del tratamiento del cáncer. Los medicamentos son muy onerosos y prácticamente tiene que haber un momento en que se reúnan. Debe haber alguna comisión donde se reúna definitivamente los médicos, las industrias farmacéuticas, el Estado y la sociedad. La sociedad tiene que tomar un papel muy importante en cuanto al tratamiento y al problema de salud. Y se habla de toda la salud y tenemos que, y en cuanto a cáncer, más todavía. Entonces, seguramente con el tiempo esas cifras que usted da se irán incrementando, porque como la población no tiene muchas veces acceso o la capacidad económica para eso, entonces no queda otra alternativa que subsistir con ese mal crónico hasta que muere. Hasta que muere, sí. Hay pacientes hoy en día que sufren el tema cáncer, es una cosa que uno se encuentra a veces uno atado de mano, porque no puedes ofrecer nada. Un paciente que llega a un estadio avanzado, uno no puede ofrecer. Y en el paciente que llega a un estadio intermedio, donde uno puede ofrecer algún tratamiento oncológico médico, a través de fármacos, de quimioterapia o de radioterapia, no hay cómo hacerlo. Por ejemplo, acá mismo en Barinas no hay una bomba de radioterapia. Y el servicio de oncología está muy limitado. Yo creo que ya hay que pensar, el Estado tiene que pensar en crear un nuevo hospital. Hay personas que están interesadas en hacer en Barinas un nuevo hospital y donde cuenten con un buen departamento de oncología, un hospital donde se haga prevención. Eso está muy adelantado. Ayer estuve conversando con alguien que tiene mucha sensibilidad y que es de acá de Barinas, donde tienen intenciones de hacer un nuevo hospital, y yo le dije con mucho gusto, si yo pudiera colaborar, cuente conmigo en lo poco que pueda ayudar en la parte oncológica, los podemos asesorar. La Sociedad Anticancerosa tiene 60 años en este menester. Hablando de eso, doctor, que usted siempre ha sido, ¿verdad?, se caracteriza por su calidad humana. Eso lo reconozco todo Barinas y toda Venezuela. Mucha gente está interesada, desea, anhela que el doctor Cono Gumina esté en Barinas como más frecuente, que el doctor Cono pueda atender un fin de semana o los primeros días de semana a los pacientes, también tener a un especialista, a un científico de su calidad, doctor. Y más que esté su tierra natal. No, seguro que sí, yo lo haría con mucho gusto. Me parece que hay que tener toda la infraestructura a donde ofrecer el servicio. Y justamente si uno quiere hacer un poco de labor social, debería de haber un instituto, una institución donde se puedan hacer, hoy en día con la comunicación que hay, con las telecomunicaciones tan avanzadas, se pueden hacer muchísimas cosas, Rubén Darío, muchísimas cosas. Doctor, hemos llegado al final. Muchas gracias por estar con nosotros. Es muy agradable que haya estado hoy compartiendo estos momentos. Voy a dejarlo simplemente para que se despida de sus coterráneos y tenerlo pronto. Y como siempre, que son el deseo de todos los barineses, que Dios lo ilumine, que Dios lo siga fortaleciendo en conocimiento. Ya hoy leí en estos días que estaba catalogado como un científico venezolano. Eso es un orgullo para nosotros y pedimos a Dios en nuestras plegarias para que lo mantenga con salud, su sapiencia, en beneficio de la salud de todos nosotros los venezolanos. Doctor Cono. Muchas gracias a todos, a los televidentes, y espero estar pronto de nuevo con ustedes y vuelvo a ponerme a la disposición para todos en lo poco que pueda ayudar. Muchas gracias, doctor Cono. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Mis amigas, mis amigos, muchas gracias por la sintonía. Nuevamente mi agradecimiento eterno a la licenciada Belkis Chacón, la directora del Diario de los Llanos. Hasta el próximo programa, si Dios quiere. Conversando con